Vamos a comenzar, si gustan, por respeto a los panelistas, a los participantes y a los panelistas también que puntualmente aquí están con nosotros. Primero que nada, quiero agradecerles por participar en este primer webinar de S4 Optic. Mi nombre es Eduardo Portillo, yo soy director para Latinoamérica y México. Y el día de hoy me encanta poder compartir un tema que es muy novedoso y que además nos va a permitir ampliar nuestro espectro o nuestro portafolio de atención a los pacientes. Este es un producto que ya tiene algo de tiempo con nosotros, como un año, año y medio, y está fabricado en Estados Unidos. Y allá ya tiene como 3, 4 años comercializándose con todos los respectivos registros de FDA y demás, ¿no? También quiero aprovechar para invitarlos a la próxima subasta que vamos a tener el próximo día 31 de enero a las 6:30 de la tarde. Ustedes van a ver a través de nuestras redes sociales la invitación para poder participar en ese evento. Recuerden que ahí tenemos equipos seminuevos, equipos demo y equipos que otros médicos quieren comercializar también a precios preferenciales y con descuentos excepcionales para que ustedes puedan subastarlos. Bien, vamos arrancando entonces. Primero que nada, me voy a permitir presentar al licenciado Óscar Antonio Ramos Montes. Él es licenciado en optometría en la UNAM, especialista en microscopía electrónica, también por la UNAM, máster en optometría clínica y visión por la Universidad de Alicante en España y cuenta con más de 25 años de experiencia en docencia, investigación y atención privada, aunque lo vean así de chavo. También está con nosotros el licenciado César Fernández Lima. Él es licenciado en optometría por parte de la UNAM. Tiene el reconocimiento Gustavo Vaz Prada por parte de la UNAM por su servicio social en el Centro de Diagnóstico de Alteraciones de Superficie Ocular en la carrera de optometría UNAM. Y su práctica privada la tiene en Optometric Diagnostic Center, precisamente ahí en la Ciudad de México, en Lindavista, en Montevideo. Adelante, Oscar, el foro es tuyo. Gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad creo que eh, no hay cómo agradecer la oportunidad. Y bueno, nos encantaría tanto a César como a mí que si hay alguna pregunta en el camino pudiéramos resolverla en cuanto ustedes pudieran necesitar hacerlo. El tema de hoy habla de la microblefaroexfoliación terapéutica para enfermedad de glándulas de meibomio. Yo creo que todos hemos tenido pacientes que han tenido problemas con las glándulas de meibomio, con el aumento en el interés por el diagnóstico del ojo seco y ahora en el aumento de las alteraciones que podemos tener a nivel de parpadeo, pues cada vez más podemos observar las alteraciones de glándulas de meibomio, y una condición interesante es que pudiéramos facilitarle la vida al paciente y mejorar su condición a través de procedimientos que son sencillos y que son útiles para él. Y una de estas condiciones pues es la microblefaroexfoliación, que aunque suena un poquito complicado el poder describirlo, pues la verdad es que lo que busca este procedimiento es favorecer el flujo del meibum que puede estarse atorando en la salida de las glándulas de meibomio, y como consecuencia de ello, pues producir algún tipo de problema patológico, ya fuese una alteración netamente palpebral que puede desencadenar incluso la presencia de un orzuelo, o por el otro lado, pues mantenerse de forma crónica y promover lesiones como ojo seco crónico evaporativo producido por este tipo de bloqueos. Entonces, pues lo que vamos a platicarles es nuestra experiencia a lo largo del uso del dispositivo Nulitz, que nos permite promover el drenaje, perdón, de estas glándulas. La siguiente, por favor. Entonces, pues bueno, algo que es importante acordarse es que a nivel embriológico, las glándulas de meibomio son glándulas que se parecen mucho a cualquier otra glándula de la piel. De hecho, por muchos años se clasificaron como glándulas sebáceas. Algo que es interesante es que ahora que se ha podido estudiar ya su condición genética y su estructura biológica, se ha podido determinar que no necesariamente son glándulas idénticas a cualquier otro espacio físico, sino que tienen sus propias condiciones y su propio
desarrollo a lo largo de la producción de la cara del paciente. Algo que es interesante en ellas es que son glándulas holócrinas, eso quiere decir que habitualmente cuando producen sus recursos, cuando producen el meibum como tal, tienden a morir, con lo cual en términos generales estas glándulas todo el tiempo están migrando, todo el tiempo están reproduciéndose, todo el tiempo están tratando de generar sus productos al exterior. Algo que ha sido muy interesante entender a lo largo del tiempo es que son acinos, que quiere decir que prácticamente son cúmulos o grupos de células que lo que tratan de hacer es sacar todo su meibum hacia un solo conducto. Y de hecho, ese es uno de los grandes problemas de la vida cotidiana. Como todos estos acinos van a lanzar sus productos a un solo conducto, si ese conducto por alguna situación llega a taparse, pues entonces frena todo el flujo del meibum hacia el exterior de los párpados y por obligación, pues no necesariamente va a salir ese flujo hacia la lágrima y entonces eso promueve ojo seco evaporativo. La siguiente, por favor. Algo que es interesante es que las glándulas de meibomio están inervadas por sistema nervioso autónomo, con lo cual tienen condiciones como su propio ciclo circadiano, además de que tienen capacidad de respuesta, por ejemplo, al estrés, a evidentemente modificaciones de ese ciclo circadiano, modificaciones por iluminación, modificaciones por patología. Eso quiere decir que todavía no podemos estandarizar de manera natural cómo es que un sujeto debería producir meibum a lo largo del día. Se sabe que las glándulas de meibomio tienen secreciones que van aumentando o disminuyendo según el tipo y la calidad de parpadeo, la extensión del mismo, el estrés del sujeto, la cantidad de hormonas, el uso de medicamentos, las horas de sueño, y que evidentemente mucho de su trabajo es circadiano, con lo cual condiciones como una mala fase de sueño o un exceso de iluminación que puede recibir el paciente siempre puede de alguna manera alterar el proceso de producción. La realidad es que las glándulas de meibomio cada vez llaman mucho más la atención porque incluso su contenido varía según condiciones de sexo, de raza, de edad. Incluso ahora se está estudiando el tipo de meibum que puede excretarse a través de estas glándulas, precisamente porque incluso ahora se busca saber si alguno de los componentes del meibum puede ser un indicador específico de patología. Entonces, pues han tomado en los últimos años un interés importante para saber cómo es que se conforma, cómo es que se distribuye y cómo sale. En este esquema, lo que les mostramos entonces, pues no es otra cosa sino los acinis, que no son otra situación, sino cúmulos de glándulas que lo que van a hacer es lanzar al meibum hacia el canal colector principal, y ese canal colector principal, pues evidentemente excretar este meibum hacia el exterior. La siguiente, por favor. Según el tipo de modelo lagrimal que te guste usar, pues algo que es muy interesante es entender que el meibum puede estar cargado de prácticamente fosfolípidos de baja y de alta polaridad, principalmente los de baja polaridad, que son los que de alguna manera van a soportar el proceso de evaporación lagrimal, y por otro lado los de alta polaridad, que más bien mantienen estructura. En términos esenciales, todavía no se conoce exactamente cuáles son los acinis que pueden generar uno u otro tipo de fosfolípidos. Se sabe que se generan fosfolípidos en general y que pasan por un proceso metabólico a lo largo de su maduración. De hecho, se han encontrado enzimas como el citocromo P450 que favorece la maduración del meibum y que puede favorecer o no, por ejemplo, incluso la capacidad de respuesta inmunológica en la superficie. En términos básicos, el meibum no debería ser otra cosa más que un poco de fosfolípidos que puedan distribuirse en la superficie. Se sabe que esa distribución dependerá de nuevo de la polaridad de los mismos fosfolípidos y que bueno, pues el poder salir depende netamente de la acción muscular que puede existir en el párpado. Si los párpados están dañados, pues voy a tener algún tipo de problema para que el meibum pueda salir.
y evidentemente pues lo que se esperaría es que cualquier condición que favorezca el funcionamiento palpebral o el muscular pues me permitirá de nuevo la salida y el flujo. La siguiente, por favor. Cuando yo sé que el MEIBUM no tiene la capacidad de salir, pues entonces empiezo a tener obstrucciones y empiezo a tener algo que se va a llamar disfunción de glándulas de Meibomian. En términos generales, yo pudiera definirla, la disfunción de glándulas de Meibomian no es otra cosa sino una anormalidad crónica y difusa caracterizada por la obstrucción terminal de un conducto que va a producir cambios tanto cuantitativos como cualitativos de la secreción glandular. Y esto es importante por una condición. La anormalidad siempre va a ser crónica. Eso quiere decir que no es tan sencillo identificarla. Prácticamente nos vamos a dar cuenta cuando el problema ya está avanzado. Y algo que es vital entender, regresa por favor, algo que es vital entender es que dependeré netamente, ¿sale? De que yo pueda observar obstrucciones a lo largo de la salida de las glándulas. Las obstrucciones se van a notar porque yo voy a notar prácticamente zonas blanquecinas o Meibum muy denso. Y evidentemente cuando yo esté explorando al paciente y apriete, voy a notar que o no sale el Meibum o voy a notar estas pequeñas manchas blancas a lo largo de las salidas de las glándulas de Meibum. Si por esa condición no, o si mejor dicho, si el paciente no se evalúa o si el paciente no lleva tratamiento, pues esto se va a hacer cada vez más grande y puede ocluir una glándula completa y generar lesiones un poco más grandes y más agresivas sobre el paciente. Cuando hablamos de cambios cualitativos y de cambios cuantitativos, pues lo primero que tendríamos que entender es que si la glándula de Meibomio oferta fosfolípidos para la lágrima, entonces si ahora no los puede ofertar o los oferta de una calidad no normal, pues habitualmente lo que yo voy a tener es un aumento en la evaporación o lo que yo voy a tener es una captación mucho mayor de detritus que van a mantenerse en la lágrima y en consecuencia presentaría un cuadro inflamatorio que en condición será pues un ojo seco evaporativo. Entonces, la disfunción de glándulas de Meibomio para nosotros es importante porque de alguna manera modifica tanto la cantidad como la calidad del Meibum que puedo ofrecer a la superficie ocular. La siguiente, por favor. Y bueno, pues de términos muy sencillos, pues hemos tenido un montón de clasificaciones de alteraciones de glándulas de Meibomio. Esta está avalada por el workshop de alteraciones de glándulas de Meibomio, en donde yo puedo determinar que puede haber mucha secreción de glándulas o muy poca secreción de glándulas. Habitualmente cuando tengo poca secreción de glándulas, debo pensar en si esto es un proceso degenerativo de la glándula y entonces eso cuando por ejemplo, meibografía toma interés porque puedo empezar a ver abandono glandular o puedo empezar a observar obstrucción de glándulas de Meibom. Y por el otro lado, pues puede haber una alta secreción de glándulas de Meibomio, que en términos esenciales eso puede estar relacionado con un proceso alérgico autoinmune y eso puede producir irritación en el paciente. Entonces, como esto es un proceso inflamatorio crónico, debe ser cuidado y debe ser tratado lo más pronto posible en el paciente. La siguiente, por favor. Bueno, algo que es muy interesante para nosotros es que hay que entender que cuando el Meibum empieza a acumularse de manera importante dentro de las glándulas, una de las preocupaciones que se pueden tener es que el Meibum, entre más denso sea porque no puede salir, más oxida la zona celular, evidentemente genera una cantidad importante de radicales libres, lo que va a producir, pues evidentemente, oxidación constante y eso pues va a producir prácticamente oxidación y evidentemente vamos a tener un proceso inflamatorio crónico. Cuando nosotros tratamos de destapar estos espacios, pues lo primero que hay que entender es que el flujo debe ser lo más constante y natural posible, porque evidentemente el paciente va a pasar por momentos en donde a la hora de empezar a tratar de destapar estas zonas, pues aparecerán diferentes, ¿cómo decirlo?
densidades del meibum que esté atorado. Y eso pues puede afectar la zona del borde libre, que puede pasar por procesos inflamatorios. La siguiente, por favor. Bueno, cuando la obstrucción de glándulas de meibomio no necesariamente se produce solo porque cambia la densidad del meibum, sino que también puede estar acompañado, por ejemplo, del crecimiento de algunos ectoparásitos como el de Modex, pues además de tener la presencia de meibum, voy a tener desechos del ectoparásito y alguna modificación de la superficie de las pestañas. Y a esto le vamos a llamar hiperqueratinización. Nosotros queremos tocar este tema de la hiperqueratinización porque en términos básicos, cuando las cuando las glándulas de meibomio empiezan a afectarse, también empiezas a tener la probabilidad de crecimiento de Demodex. Y la presencia de crecimiento de Demodex también te puede facilitar el desarrollo de esto, que es la hiperqueratinización de la base de las pestañas. Y hay que tener mucho cuidado porque a veces esto se confunde con blefaritis. La blefaritis habitualmente es que haya collares en la base de la pestaña y eso es evidentemente condiciones ¿cómo se llama? De desechos bacterianos, y otra cosa es que esté creciendo la cantidad de Demodex y que el Demodex esté generando desechos que puedan promover esta hiperqueratinización. Para nosotros, por ejemplo, la utilidad del Nulitz ha sido alta porque nos ha permitido ablandar la hiperqueratinización y modificar la hiperqueratinización. Hemos prácticamente reducido a la mitad este tipo de afecciones con el uso del Nulitz, y eso ha sido bastante bueno para nosotros, ¿no? Entonces, pues bueno, algo que a nosotros nos interesa mucho es que cada vez que sientes a un paciente en tu lámpara hendidura, pues puedas identificar si el problema netamente es solo por la afección que se puede producir en las glándulas de meibomio, o esto ya puede estar combinado incluso con la presencia de Demodex. La siguiente, por favor. Y bueno, pues algo que hay que entender es que para que la microblefaroexfoliación, que en términos esenciales es tratar de eliminar todo aquello que está obstruyendo la salida de glándulas de meibomio, funcione, pues hay cosas que hay que hacer. Por ejemplo, tienes que promover la limpieza diaria del paciente, y eso quiere decir que necesitas utilizar jabones neutros. Pero algo que nos ha funcionado de manera importante es además poder generar terapias con calor. Si tú aumentas la temperatura de la superficie de las glándulas, lo que vas a poder hacer es tratar de disolver un poco la rigidez que ya tiene el meibum atorado en la base o en la salida de la glándula. Y ahora sí, con el funcionamiento del Nulitz, lo que tú vas a poder hacer es empujar ese meibum hacia la salida. Y voy a insistir, si además ya estás combinado con el crecimiento, por ejemplo, de Demodex, algo que a nosotros nos ha funcionado es que incluso la terapia de calor combinada con la microblefaroexfoliación nos ha permitido reducir la hiperqueratinización que tiene en la base de las pestañas, y eso nos ha permitido fluir el meibum del paciente. La siguiente, por favor. Y bueno, pues algo que a nosotros nos ha llamado la atención, pues es que ya existen algunos estudios que dicen que el uso de este tipo de mecanismos, prácticamente la microblefaroexfoliación, puede mejorarte condiciones que ya sabemos que pueden basarse tanto en la sintomatología como en los signos básicos del paciente. De hecho, por ejemplo, el poder utilizar este tipo de aditamentos ha permitido, por ejemplo, que los pacientes mejoren el OSDI. Eso quiere decir que disminuye la sintomatología, baja la osmolaridad, con lo cual empieza a sentirse menos incómodo el ojo, y evidentemente empezamos a aumentar los tiempos de ruptura. Y eso favorece mucho la sensación del paciente. La siguiente, por favor. Y bueno, pues algo que a nosotros nos ha llamado mucho la atención es que con la terapia de calor siempre hay que buscar llegar
cerca de los 40 grados. Es difícil llegar a los 40 porque el paciente también puede sentir sensación de incomodidad, pero hay que tratar de aumentar un poco la temperatura en la superficie de los párpados para que esto junto con la exfoliación pueda permitir que el meibum pueda brotar o pueda salir sin tanto problema, ¿no? La siguiente. Bueno, voy a permitir que César platique un poquito al respecto directamente del equipo. Bueno, pues este es el microblefaro exfoliador, el Nulitz, y pues este tiene tres principales componentes, que básicamente es el cabezal de recambio, que aquí se colocan los cepillos de limpieza desechables, que sean desechables, pues esto hace que tengamos una mayor higiene entre cada paciente, evitando pues posibles infecciones. En el centro tenemos un solo botón que es de encendido y apagado, y en la parte inferior pues tenemos el conector para la recarga de la batería. Algo importante pues es que el manual marca que podemos usar el Nulitz 1 minuto. Sin embargo, nosotros hemos extendido 2 minutos en cada ojo, es decir, lo doble. Sin embargo, por ejemplo, el Nulitz al presionar el botón de encendido tarda 15 segundos y hace una breve pausa. Esto también nos permite pues, controlar un poco mejor los tiempos, ya que a veces pasarnos el tiempo o no tener a la mano un cronómetro o una persona que nos ayude, pues es complicado. Entonces esto pues es bastante cómodo. Bueno, este es un video y los voy a ir narrando un poco. Bueno, el protocolo de atención de Optometric Diagnostic Center, pues básicamente es determinar si el paciente necesita pues esta terapia, que es el Nulitz, esta microblefaroexfoliación. Para esto, pues identificamos con la lámpara de hendidura si existen signos como el taponamiento de los orificios de la glándula, vascularización en el margen del párpado, irregularidad del margen palpebral, así como evaluar el meibum aplicando una leve fuerza para poder expresarlo y pues observar el color, la consistencia del fluido. Posteriormente también hacemos la meibografía, esto es para analizar si existe pues alguna pérdida glandular o si hay algún taponamiento en estas glándulas. Y todo este procedimiento pues lo realizamos en ambos ojos, tanto en los párpados superior como en el inferior. También realizamos pues algunas pruebas para evaluar la película lagrimal, tal como el test de Ferning, que básicamente lo hacemos para saber si es necesario complementar pues nuestro tratamiento con algún tipo de lubricante, y pues también esta prueba nos permite seleccionar pues el mejor lubricante para nuestro paciente. Y una vez para comenzar con la terapia, pues colocamos el cepillo de limpieza desechable y colocamos un poco de lubricante y comenzamos con la terapia. Bueno, aquí es importante mencionar que ustedes, como están viendo, el masaje lo hacemos como de manera vertical, a diferencia, como lo menciona algunos manuales. Los manuales normalmente, o lo que dicen es que lo debemos de hacer como horizontalmente en el borde palpebral. Sin embargo, como la morfología de estas glándulas, nosotros modificamos la técnica para obtener un mejor resultado. Bueno, este pues es un caso clínico que a nosotros nos gustó bastante. Es un paciente masculino de 49 años de edad. Eh, Él llegó por un orzuelo con 2 meses de cronicidad, que básicamente lo trató, o el tratamiento previo pues fue tobramicina con dexametasona en gel por las noches. Es importante también como mencionar que este paciente el mayor tiempo se la pasa en oficina y no tiene aire acondicionado. También mencionaba que como que hacía mucho calor o mucho frío, entonces también como que el ambiente pues no es el idóneo para, para así que el ojo seco que presentaba este paciente. También al momento de la consulta pues evaluamos un poco de todo en el OSDI, o sea, la sintomatología del paciente. Se encontraba en 33, es decir, la sintomatología pues era alta. También depilamos 5 pestañas de cada ojo, encontramos un promedio total de 2.6 ácaros por pestaña. Sin embargo, en la pestaña que
ahora sí, depilamos en la zona del orzuelo, encontramos 9 ácaros, que es la fotografía que están viendo del lado izquierdo. Y bueno, abajo podemos observar una hiperqueratinización pues bastante densa. Esta hiperqueratinización nosotros la medimos y tenía una altura de 0.9 milímetros. Después de aplicar la terapia con el Nulitz, más específicamente 4 sesiones, una cada 3 días, pues como podemos ver, el orzuelo pues básicamente desapareció, ya no estaba esta obstrucción visiblemente. También la población de ácaros disminuyó significativamente. En el último estudio de ácaros, igual quitando 5 pestañas en cada ojo, encontramos únicamente 0.5 ácaros en promedio total de las 10 pestañas. También, como podemos ver en la imagen de abajo a la derecha, la hiperqueratinización disminuyó 2 milímetros y pues como se puede ver es menos densa. De hecho, la fotografía ayuda para observar la densidad, se ve un poco más, digamos, transparente. Y aquí es algo bien importante mencionar que, por ejemplo, hay algunos artículos que mencionan que esta hiperqueratinización se puede tratar con el éter, sin embargo, pues es bastante agresivo o incluso como no es específicamente pues oftalmológico, pues el tratamiento es bastante agresivo y puede ocasionar pues bastantes riesgos para el paciente. Y con este microbleforo exfoliador lograr esto y sin poner en riesgo como, o comprometer la salud de la superficie ocular del paciente, pues es estupendo. Bueno, este es otro caso clínico. Este es un paciente masculino de 32 años de edad. Él igual llegó por orzuelos recurrentes. Él menciona que desde hace bastantes años ha tenido este problema. Sin embargo, él siempre se había tratado con tobramicina y dexametasona, pero llegó un momento en el que pues este tratamiento ya no fue, ahora sí, pues ya no pudo solucionar el problema. Acudió con nosotros y bueno, aplicamos la terapia igual del Nulitz, el orzuelo, como podemos ver en la imagen de la derecha, después de 4 sesiones, pues desapareció bastante. Incluso en las fotografías podemos observar la sombra que del margen palpebral, y en la imagen de la izquierda se ve bastante elevado e inflamado el párpado, y en la imagen de la derecha se ve más, más continuo. También, por ejemplo, el Ferning del lado izquierdo, pues es antes de las sesiones del Nulitz, donde podemos observar un grado 2 en la escala de Rolando, y todos los puntitos que se alcanzan a ver, pues son detritos, que básicamente pues es como basura en la lágrima de nuestro paciente. Después de estas 4 sesiones, encontramos igual en el test de Ferning un grado 2. Sin embargo, pues los helechos son bastante más densos, más largos, y ya no hay presencia de detritos. Esto pues es bueno para nosotros como observar cómo es que funciona la lágrima y la cobertura que tiene la misma. Y bueno, también algo que es bien importante mencionar, pues es como la experiencia de los pacientes. Estos pacientes fueron o han sido pacientes con este problema durante muchísimo tiempo, y nosotros logramos, pues, más que solucionar, también mejorar su calidad de vida en tan solo 4 sesiones, que básicamente han sido 15 días, y pues eso los pacientes lo han agradecido muchísimo. Y bueno, pues esto ha sido un poco de nuestra experiencia y bueno, pues ya vemos las preguntas. Muy bien. Tenemos una pregunta de un asistente anónimo que dice, de acuerdo con el test de Ferning, ¿cómo se escoge el tipo de lubricante a usar? Si ustedes se dan cuenta, bueno, el tema de Ferning es interesante porque lo que hay que entender es que Ferning es una evaluación que te permite hablar de cobertura. Entre más bajo sea el valor, entre más cercano a 1 estés, quiere decir que tu lágrima está cubriendo de mejor condición. La realidad es que por historial, por cómo se ha ido estudiando Ferning, por cómo se ha ido incluso aplicando el conocimiento a Ferning, no puedes hablar netamente de que hay ausencia o no de lágrima. La realidad es que ahí lo que tienes que hablar es de cobertura. Solo con Ferning, a lo mejor lo que puedes pensar
es que la lágrima debería ser seleccionada a través de la necesidad de cobertura que pueda tener tu paciente. Sin embargo, en mi experiencia, yo te diría que Ferning de manera aislada no es una prueba que te pueda decir mucho. Necesitas pegarla al cuadro clínico y algo que es muy interesante es necesitas identificar OSDI. Ya desde el DIUS-2 nos habían dicho que necesitas tener el resultado del OSDI para saber qué tipo de necesidades tiene el paciente. Entonces, creo que algo que sería importante es relaciona tu OSDI con la capacidad de cobertura que tienes que en la lágrima a través del Ferning y piensa en términos de cobertura. Yo necesito que se cubra más o que se cubra menos. A nosotros nos ha funcionado muy bien el poder pensar en esa condición, darle tratamiento por un par de días al paciente, darlo a revisión y bueno, pues con eso poder valorar el seguimiento neto hacia el paciente. Sí, muchas gracias. Bien, Eh, te iba sí, a preguntar más o menos, Oscar, porque tú has de tener muchas preguntas de pacientes y de colegas. ¿Qué preguntas son las principales que te hacen? Y luego después, si quieres, pasamos a lo del costo de la sesión y a la otra parte. ok, perfecto. Pues si pensamos en los pacientes, creo que la principal pregunta que tienen los pacientes es si duele. Y entonces algo que hay que comentarle a los pacientes es que no duele. La realidad es que, como decía el doctor César, son procedimientos que van durando cerca de 1 minuto y un ciclo prácticamente es de 4. Con lo cual, pues la verdad el paciente se siente bastante cómodo en el proceso. Otra pregunta que hacen los pacientes es si se le van a irritar los párpados, si se le van a hinchar los párpados, incluso si va a terminar con, por ejemplo, ojeras o alguna lesión. El exfoliador en realidad es una, es una plantilla de plástico, es un plástico muy lábil que además, una vez que tú lo colocas en el adaptador, le vas a colocar un lubricante. Y ese lubricante va a favorecerte el que cada vez que el buril pase por encima del párpado del paciente, pues no tenga sensación. Entre más lubricante coloques, mejor. La realidad es que el aditamento trae su propio lubricante. Nosotros hemos hecho pruebas con lubricantes de alta densidad y nos ha ido bastante bien. Entonces podemos utilizar el lubricante que trae ya Claro, el o puedo echar mano de algún otro lubricante en gel que pueda ser útil para el paciente. claro. Sí es importante que el paciente o la paciente no esté maquillado, porque si no el lubricante y el burí lo que van a hacer es levantar su maquillaje. Pero fuera de eso, la realidad es que no tienes ninguna lesión secundaria importante. Y una última condición que nos han preguntado es si lo pueden llevar a casa. Eh, yo solo lo recomiendo si tú educas al paciente para que tenga cuidado y entienda cómo realizar el procedimiento. De otra manera, lo que nosotros hacemos prácticamente es citarlo en el consultorio y entonces hacer los procedimientos ahí. La realidad, por ejemplo, es que a nosotros nos ha funcionado muy bien hacer una evaluación pre-Nulitz y post-Nulitz, con el afán Ok. de incluso mostrarle al paciente cómo están sus párpados antes y después. Y eso, pues, de alguna manera hace que tu consulta no solo se dedique a hacer el Nulitz y eso te permita avanzar, ¿no? Bien, me voy ahora sí a las preguntas. Tú las vas respondiendo. ¿Costo de la sesión? Bueno, nosotros cobramos la sesión en 1,100 pesos, entonces eso es lo que está pagando un paciente por sesión, y es lo que nosotros trabajamos. Ok. ¿Cómo se determina la frecuencia de las aplicaciones? Bien, la frecuencia de las aplicaciones es un tanto cuanto arbitraria. La bibliografía dice que deberías de tener una sesión diaria por lo menos por una semana para determinar el proceso. A nosotros nos ha funcionado muy bien dar 4 sesiones porque lo que hemos visto es que en 4 sesiones más la limpieza, el paciente tiene muy buenos resultados, ¿no? Lo que sí es cierto es que en ojo seco crónico, por ejemplo, 4 sesiones no necesariamente son finales para resolver evidentemente su problema, pero te ayudan mucho a ver cambios iniciales.
Entonces, aunque te vas a encontrar bibliografía que puede decir que llevarás un mes con el tratamiento, la realidad es que a nosotros todavía esa parte la tenemos muy empírica. Nos gusta dar 4 sesiones, parar y ver cómo está. Si necesita más, avanzamos, si no, con eso terminamos. Bien, ahorita les publicamos en el mismo chat cuál es el costo del equipo, porque hay varios paquetes y programas y cosas así. Dice, una vez teniendo la lágrima elegida para el tratamiento, ¿cuántas sesiones se realiza la microblefaroexfoliación? Y después de cuántas sesiones se vuelve a evaluar el paciente. Nosotros habitualmente lo que hacemos es que como mantenemos el NULITS en el consultorio, nosotros evaluamos tras cada sesión. De nuevo, entonces lo que nosotros hacemos es, yo te cito, te evalúo en la emprendidura, hago el procedimiento de NULITS y vuelvo a evaluar para ver cómo estás. Nosotros hacemos eso 3 o 4 veces, determinamos cómo has avanzado. Si avanzaste lo suficientemente bien, entonces te doy cuidados paliativos para casa y con eso terminamos. Si no, lo más que hemos proyectado a un solo paciente han sido 10 veces y nos ha ido bastante bien. Ok. Este equipo reemplaza la expresión con pinzas en un caso con un paciente que tenga el MEIBO denso, ¿funciona? No, no lo reemplaza. Hay que entender que son condiciones diferentes. Para empezar, el poder expresarlo con pinzas es un procedimiento oftalmológico que necesita mucho cuidado. No lo reemplaza de ninguna manera. Diríamos que es un apoyo al proceso. Eh, Siempre será mucho más eficaz tratar de exprimir la glándula a solamente tratar de exfoliar. Ahora, a lo mejor algo que sí nos faltó decir es que la microblefaroexfoliación se clasifica en dos. Una tiene que ver con el masajear el párpado, que es lo que hace netamente el NULITS, y otra tiene que ver con prácticamente descamar la salida de las glándulas de hormigón. Digamos que el microblefaroexfoliador que nosotros tenemos ahora es uno de los más sencillos, hace su trabajo, pero no podría reemplazar a algo que lo que está buscando es netamente expresar las glándulas. Ok. ¿Por cuánto tiempo se hace el tratamiento? Ya lo habíamos contestado. ¿Qué tipo de lubricante o gel utilizas? De los nacionales. De los nacionales, a mí me gusta carboximetilcelulosa, ¿no? O me gusta, por ejemplo, hidroxipropilmetilcelulosa. Con cualquiera de esos dos puedo hacer el trabajo sin tanto problema. Hemos tenido incluso buenos resultados con carbómero. Entonces, pues puede ser Ok. otra posibilidad. Dexpantenol también te puede ayudar. Entonces, esas son bastantes, ¿no? Las opciones. Sí. Dejando el dolor, que es inexistente para un paciente, ¿puede sentir incomodidad de algún otro tipo en este tipo de tratamiento? No, porque incluso como el microblefaroexfoliador es una goma, cuando tú tratas de empujar, por ejemplo, para pensar si quieres exagerar el procedimiento de expresión de glándulas, no te va a dejar el mecanismo. Entonces, incluso tú Ok. puedes tocarlo un poco y muellea. Entonces, en realidad el paciente no sufre de sintomatología. ¿En dónde puedo adquirir el aparato? Bueno, obviamente en S4 Optic, con algunos accesorios comerciales. ¿Hay algún efecto en la superficie corneal? No, si no la tocas, evidentemente, todo esto se hace con los párpados cerrados. Por eso incluso lo que yo decía es que lo que recomendamos es que el paciente no lo tenga en casa, a menos de que tú estés muy seguro de que está entendiendo la forma de manipularlo, de preferencia no se hace. Ujú. Y de lo que te preguntan más tus colegas Bueno, los colegas o en tu este equipo de trabajo, ¿no? Cuando lo vieron y dijeron, ah, sí, caray, lo curva que de nos aprendizaje, por ejemplo. Sí, lo que nos han preguntado, por ejemplo, una de las primeras es si necesitan colocarle anestésico al paciente, pues la respuesta es no. Esa es una realidad. La segunda es si necesitas hacer el procedimiento con el paciente sentado o acostado, mientras el procedimiento te permita al paciente, nosotros lo hemos hecho sentados sin ningún problema. ¿Qué tan difícil en términos de curva de aprendizaje? ¿Qué tan difícil es manipular el equipo? La verdad es que es súper sencillo, es extremadamente sencillo. Nosotros modificamos un poquito la técnica, lo decía el doc César, porque el objetivo era jugar un poco más con la condición anatómica de las glándulas y hemos tenido buenos resultados.
Eso no quiere decir que si solamente lo haces de manera horizontal no vas a tener resultados. Nosotros modificamos ese proceso nada más. Yo voy a insistir, el número de sesiones que requiere un paciente para mejorar depende mucho de la clínica. O sea, yo no te podría decir que con 4 todos están saliendo, pero tampoco te podría decir que llevo un mes con la gente y las cosas no funcionan. Eso no es cierto. Yo creo que depende mucho de cómo se cuide el paciente post-nullis, le decimos nosotros, ¿no? O sea, que él entienda que además de lo que tú estás haciendo en el consultorio, él necesita modificar condiciones de limpieza sobre todo, ¿no? Y de apegarse a su tratamiento para que mejoren las condiciones, ¿no? Ok. Buenas noches. ¿Qué signos nos indican si el paciente es candidato o no al tratamiento y lo combinan con tratamiento farmacológico? ¿Qué signos nos indicarían si el paciente es candidato o no? Creo que hasta ahora no identificaría más que lesiones previas en los párpados, alguna otra condición por la que no fuera candidato. Si tú sabes que tiene historial, por ejemplo, de herpes, sobre todo herpes zóster, si es un paciente ya muy mayor, que ya sabes que tuvo un brote de herpes zóster, yo te diría, ten cuidado con esto porque además vas a tener que utilizar el vapor. Por otro lado, por ejemplo, de no tener lesiones, de ser un paciente que puede mantener los párpados cerrados, que puedes controlarlo, que confíe en ti, yo no le vería ninguna otra situación. Nosotros evaluamos muy bien los párpados previo a, por eso se hace biomicroscopía previa. Incluso evaluamos y tomamos fotografías de sus párpados para saber si hay algún tipo de lesión previa y pues la verdad es que no hemos tenido problemas hacia allá. Y la segunda parte de la pregunta era, Lo ¿cómo? combina con tratamiento farmacológico. O sea, si nosotros igual, si habitualmente estás pensando que está bloqueada la salida de glándulas de meibomio, lo que estás teniendo es una evaporación excesiva. Entonces, lo que conviene es que tengas lubricantes que puedan prolongar la permanencia del lubricante en la superficie hasta que se destape la glándula de meibomio. Una vez que la glándula de meibomio se destape, eso sí te va a pasar, vas a tener una película lagrimal muy gruesa, ahora vas a tener que cambiar a un lubricante que tenga menos estancia y una vez que eso se estabilice, tendrás que cambiar un poco el lubricante. Pero bueno, pues eso ya dependerá de cómo esté respondiendo el paciente, ¿no? Bien. César, yo creo que esto tú me la vas a poder responder mejor. ¿Cuál es la duración de la sesión? Bueno, en los instructivos dicen que lo usemos 1 minuto, 30 segundos en cada ojo. Sin embargo, nosotros hemos pues adecuado esta técnica a como mejor hemos visto resultados y hemos estado utilizando 1 minuto en cada ojo. 15 segundos, hace la breve pausa y cambiamos, digamos, de párpado superior a párpado inferior. Otros 15 segundos y cambiamos de ojo. Ok. ¿Y la duración de los resultados es permanente o tiene una caducidad? ¿Quieres contestar eso, César? Bueno, nosotros hemos observado que los pacientes a lo largo de estas sesiones, pues también han aprendido, por ejemplo, hacer este tipo como de cosas de limpieza. Entonces, cuando el paciente adquiere esta educación, hay veces en las que el tratamiento puede, pues ahora sí que durar bastante más los resultados. Sin embargo, si es un paciente en el que obtuvo resultados y posteriormente deja de hacer este tipo como de limpiezas o volvemos a descuidarnos, pues va a haber una recaída. Bien. Esta pregunta que viene, Oscar, es muy interesante. A lo mejor no lo habíamos comentado nosotros. Dice, buenas noches, ¿cuáles son sus indicaciones con respecto a pacientes con extensión de pestañas? Uy, bueno, Eh, te voy a contestar primero desde la parte funcional o práctica sobre el uso. Justamente este producto no fue diseñado para eso, pero en Estados Unidos ya lo están usando mucho precisamente en pacientes que tienen extensiones de pestañas, porque para ellos es más complicado la limpieza. efectivamente. De Entonces, hecho, si quieres ahondar más en eso, Oscar. ayuda bastante. La verdad es que te puedes dar cuenta cómo todo tiene que ver con educación. Yo creo que la mayor parte de los pacientes que nos han tocado con problemas por extensión de pestañas tienen que ver con alergia al pegamento. Y Ok. habitualmente, una vez que el paciente pasa por el proceso de alergia al pegamento, eh, perdón, una vez que pasa por el proceso de alergia al pegamento, pues ya lo que toca es cuidar la lágrima.
Nulitz ayuda mucho a mejorar las condiciones palpebrales en los pacientes que por alguna condición, después de la aplicada de las pestañas, empiezan a tener alteraciones de glándulas de Meibomian. Voy a insistir, yo creo que depende mucho de qué tanta confianza tengas con el paciente y qué tan bien veas que puede seguir instrucciones. A mí no me gusta darles el Nulitz para casa porque yo prefiero seguir observando qué tan bien lo hacen. Tuvimos una experiencia con una paciente específicamente de este estilo, en el que compró el Nulitz, se lo llevó a casa y después empezó a tener problemas porque lo empezó mal a utilizar, ¿no? Entonces, creo que lo importante acá es educación. Yo creo que tienes muy buenos resultados cuando tú empiezas a ver y a manipular todo el proceso, porque le ayudas a mantener, por ejemplo, limpieza y flujo de Meibomian. Tú mismo vas viendo si hay alguna problemática de que se estén tapando o el Meibomian cambie de densidad. Y eso es mejor a que lo hagas solo en casa, ¿no? Entonces, en términos esenciales, yo podría decir, funciona, sí, sí funciona, pero sí creo que tienes que tener tú el control, ¿no? A lo mejor yo soy muy aprensivo, pero prefiero. Pero es que es como dices tú, ¿no? Es educación, el tipo de paciente que tienes. Si ves que es un paciente muy disciplinado, muy analítico, muy estudiado, pues sabes que va a ser firme, ¿no? Rígido en su tratamiento y probablemente tenga buen resultado. En los otros casos donde ya dices, oye, se me hace que este paciente no va a funcionar para esto, pues mejor ni te arriesgues, ¿no? Ni Claro, nada, ¿no? Bien, ¿se puede indicar a los afectados por cirugía refractiva? sin problema. En realidad no tienes tanto problema. Las modificaciones que puede tener una córnea post cirugía refractiva no necesariamente son tan, ¿cómo decirlo?, longevas como pudiera tener un paciente en el pre. Por ejemplo, yo te puedo decir, en la experiencia que hemos tenido, a lo mejor modifica más la curvatura de un lente de contacto de geometría inversa, aunque yo espero que esto no genere más polémica que el mismo Nulitz, ¿no? O sea, en realidad no tienes tanto problema. Por el tiempo en el que estás produciendo el masaje sobre la córnea, no tienes modificaciones. Nosotros hicimos un pequeño estudio con modificaciones de cómo se modifica, bueno, mejor dicho, un pequeño comparativo de cómo se modifica la córnea pre y post a Nulitz, y la realidad es que las topografías no te demuestran tanto y las aberrometrías tampoco. Entonces, la verdad es que no podemos decir que es inocuo, pero tampoco podemos decir que está cambiando de manera inmediata el proceso. No Bueno, ya, tenemos estudios a largo plazo, eso sí es cierto. aparte, ¿no? Yo creo, me comprometo, Oscar, si me permite, a conseguirles más estudios. Sé que en Estados Unidos tienen muchos más estudios que nosotros por los años que ya llevan de usarlo. Me comprometo a conseguirte más información y poderla publicar, ¿no? Recuerden que toda esta plática, junto con las respuestas, la vamos a subir posteriormente a nuestra plataforma de YouTube, donde van a poder revisar nuevamente la grabación para los que tengan dudas. Bien. Eh, ¿Qué tanto, qué tanto beneficio tendría en un paciente con síndrome de Sjögren? Bueno, está definido que la microblefaroexfoliación ayuda en Sjögren. Yo no he tenido experiencia específica con pacientes con síndrome de Sjögren, ¿no? Está definido que apoya, no está definido en términos cuantitativos, evidentemente cuánto, pero mejora la situación. Por lo menos la sensación de los pacientes es mejor, ¿no? Claro, porque al final y al cabo hay una estimulación, ¿no? Y hay una mejoría. Versus las gafas de 40 grados por 10 minutos que vende Amazon. ¿Qué diferencia tendría en units? Bueno, hay que entender que Aquí venía las la pregunta, gafas, ¿eh? sí, claro, hay que entender que cualquier tipo de gafa que promueva, pues ahora sí que masaje y calor va a tener prácticamente un efecto sobre las glándulas. Yo creo que quizá la diferencia específica entre eso y Nulitz es que el área en la que estás produciendo el masaje es menor, perdón, en el Nulitz y tú la controlas. La gafa está produciendo masaje generalizado en prácticamente toda la zona de la cuenca, dependiendo también del tamaño de la cuenca del paciente y evidentemente de los párpados del paciente. Entonces, de alguna manera, si es la primera vez que ocupas este tipo de tratamiento, yo te diría que conviene un poquito más el Nulitz, aunque si tú no quieres utilizar vapor, puedes utilizar las gafas para aumentar temperatura.
Con lo cual, yo no creo que estén peleadas una cosa con la otra. Yo creo que puedes utilizarlas en combinación y eso te va a dar muy buenos resultados. Y a lo mejor el paciente puede comprar las gafas para tenerlas en su casa y tú ya haces el tratamiento con el New Leads, ¿no? Y tú vas a lograr un impacto doble. Exacto. Alright, la de precio ya la respondimos, ahí está la sección de respuestas, cada cuánto son las sesiones, también ya la tocamos varias veces. New Leads comparativa con el Blefex. Son diferentes. Ajá, Blefex lo que hace es literal, levantar la zona de la queratina a la superficie. Ese sí hace una exfoliación literal sobre el borde libre, además. Y el Nulitz lo que está haciendo es trabajar directamente sobre el párpado. Entonces, digamos que de alguna manera el Blefex sí está exfoliando. Nulix lo que hace es empujar al drenaje de las glándulas, digamos. Ujú. ok. ¿Has tenido alguna experiencia con menores de edad, con infantes? No hemos tenido experiencia con personas menores de 18 años utilizando el Nulix. La verdad es que no. Nuestro paciente más joven, César, sí ha sido 19 años, ¿cierto? Sí, correcto. Sí, no, perdón, no lo hemos ocupado todavía, niños. Ok. ¿Se puede complementar este tratamiento con el uso de IPL antes o después del tratamiento? Sería lo más recomendado. ¿Y cómo es la desinfección del equipo entre paciente y paciente, ¿no? Con luz pulsada, pues ya decimos que se puede combinar. Si nos quieres contar un poquito, César, sobre la limpieza y el mantenimiento. Bueno, como pues los cepillos de limpieza pues son desechables, entre cada paciente pues hay una mayor higiene, o sea, vamos a ocupar un cepillo de limpieza por un paciente, desechamos y sacamos uno para volverlo a utilizar y nosotros el Nulitz lo desinfectamos con toallitas de estas de Cloralex, que son antimicrobianas, o sea, no ocupamos El equipo nada como más. tal, ¿no? Nada más las puntas son las que remueven Exactamente. y esas las esterilizan, lo están desechando. Las desechamos. Ok, Prácticamente cada paciente tiene, y cada paciente en cada sesión tiene gomas nuevas. Sí. va. Eh, bien. Después de acabar las sesiones, se recomienda hacer sesiones casi, o sea, más bien aquí el tiempo es, ¿cuánto esperas entre sesión y sesión y por qué, no? Otra vez es muy subjetivo. La Sí, verdad es que ¿no? vas a encontrar bibliografía que te Pero hace. pero en tu experiencia, ¿cuáles más son los tiempos que manejas? Nosotros hacemos una cada tercer día, por ejemplo, para pacientes que están que tienen las glándulas muy tapadas o el ojo seco es muy agresivo, una sesión cada tercer día, ¿no? Te vas a encontrar bibliografía que dice que todos los días, pues podrías hacerlo, ¿no? Yo creo que eso está ya publicado. Ujú. ¿Funciona para todo tipo de ojo seco y se puede usar en córneas delgadas? Podrías usarlo en todo tipo de ojo seco, sí, pero no podrías esperar resultados en todos los tipos de ojo seco. Una cosa es que tengas glándulas tapadas y otra cosa es que no haya producción de la capa acuosa. Ahí, aunque trates de exprimir las glándulas con fuerza, pues no resuelves el problema, ¿no? Entonces, más bien puedes usarlo, sí, pero dependerá de tu objetivo clínico. Hay que tener muy bien el diagnóstico y muy claro para poder utilizar el equipo. En córneas delgadas, pues sí, no hay problema. En realidad tampoco estás tocando tanto el centro de la córnea, ¿no? Ok. A lo mejor lo que sí nos faltó por ahí fue poner una topografía. En realidad no se modifica la curvatura de la córnea. Uh-huh. Para la siguiente sesión, junto con los Ándale, nuevos de, estaría. estudios clínicos, lo vamos a hacer, ¿no? Bien, Sergio Legorreta, ¿trabaja por medio de vibraciones, ultrasonidos? No, es un buril que está dando vueltas, es como un cepillo que estuviera dando vueltas. Es un cepillo de goma, entonces no son pulsaciones. Ok. Ya. Hay personas que nos pusieron sus preguntas en el chat. Ok. A ver, a ver si no me pierdo por aquí. Dice, ¿podría ayudar a destapar el lagrimal con este tipo de masaje? Glándula lagrimal lo veo difícil. Destapar la salida hacia el saco lagrimal pudiera funcionar, aunque acuérdate que tapar el saco lagrimal, el problema no está en los ductos iniciales. Así Entonces, es, ¿no? Al final es otro tipo de cosa y sí, lo que no estamos tiene, hablando, no ¿no? tiene mucho sentido, sí. Ah, eh,
algún tipo de paciente que tú has visto que esté contraindicado? No, aunque yo insistiré que a lo mejor lo único que hay que cuidar es que no haya lesiones palpebrales o antecedentes de herpes, que yo creo que eso es algo que habría que cuidar, pero no que yo encontrara. No, no sé, César, si tú tengas alguna idea ahí. No, realmente lo único que hemos estado haciendo en el consultorio pues es ver ahora sí que estén íntegros los párpados, que no, que ahora sí que haya un buen cierre para que pues este masaje esté meramente en la zona palpebral. Yo creo que convendría buscarlo porque no, no lo tenemos así como claro. De primera mano te puedo La fábrica no tiene tampoco eso, ¿eh? Mm, sí, no, Como no. tal, la De hecho, fábrica, no. perdón, hay, o sea, si hubiera reportes por mal uso de dispositivo, a lo mejor los hubiéramos encontrado. Yo lo prometo buscar, pero yo la verdad es que no, no encontré y no he tenido. Ujú. Ok. Pues, Oscar, César, muchísimas gracias por todo su apoyo, por toda su buena voluntad al compartir estos conocimientos. Es bien interesante. Algunas personas pensarían que la compañía se dedica a ver cómo promueve más sus productos, pero en este caso fue al revés, ¿no? La necesidad de expandir el conocimiento, la necesidad de buscar foros y cómo darle a conocer a las personas esto, fue lo que nos trajo aquí. O sea, Oscar y César hace algo de tiempo, el año pasado precisamente me pidieron si podíamos hacer algo en conjunto, puesto que están haciendo un excelente desarrollo. Y bueno, enos aquí, ¿no? Eh, no sé si gustes ponernos nuevamente tus datos, César, para que puedan contactarlos directamente. Veo que hay algunos pacientes que tienen algunas dudas, pero eso ya sería directamente con ustedes para que puedan tomarle ahí datos a tanto a César como a Oscar, ¿no? Los dos están ahí mismo. Creo que dejaste de Sí, compartir. Ahí está ya. todavía estamos a sus órdenes. Pues ahí está su teléfono, ahí está su correo electrónico. No duden de contactarlos en el caso que tengan alguna otra pregunta y duda. De cualquier manera, a los que estaban interesados en el precio y en saber más sobre el producto, los van a buscar posteriormente algunos de nuestros asesores comerciales. Les recuerdo nuevamente, 31 de enero, 6:30. Ahí dejaron el enlace para que se inscriban. Gracias y que pasen buena noche a todos. Que descansen. Suerte. Muchas gracias. Hasta luego.